Buenos días, Iglesia. Los amados de Dios, es un privilegio para mí compartir con ustedes. En los domingos estas semanas pasadas, nuestro pastor nos ha guiado a través de una maravillosa serie acerca de la asombrosa gracia de Dios. Él ha compartido con nosotros acerca de nuestro amoroso Padre, quien viene a encontrarnos en nuestro fracaso y nos restaura a la victoria. Él ha compartido con nosotros acerca del poder de la gracia para transformarnos completamente. Él ha compartido con nosotros acerca de la gracia de Dios para trabajar juntas todas las cosas en nuestras vidas para conformarnos a la imagen de Jesucristo. Y Él ha compartido con nosotros acerca de cómo la gracia nos da la libertad de alejarnos del pecado y darnos a la vida de las obras buenas que honran nuestro Salvador. Ciertamente es una gracia asombrosa. Y estamos continuando esta serie en la gracia de Dios esta mañana al mirar juntos un pasaje de las Escrituras que la mayoría de la gente podría no reconocer como una demostración de la gracia de Dios. Sin embargo, esta mañana en este pasaje vamos a ver dos asombrosas demostraciones de la gracia de Dios. Y en el proceso aprenderemos más acerca de la gracia y acerca del Dios Altísimo, que es, por cierto, el Dios de la gracia. Mientras continuamos, quiero recordarnos que Dios, quien es Espíritu, está aquí con nosotros hoy para hablar con nosotros acerca de las posibilidades para nuestras vidas ahora y las oportunidades para nuestras vidas en la eternidad. Es posible que Él le hablaría a usted por medio de revolver sus emociones. Yo espero que Él le dará a usted perspicacia nueva respecto a la verdad de la Biblia y la relevancia de esta en su vida. Traería Él impulsos respecto a acciones que usted necesita tomar. Yo no sé la manera específica por medio del cual le hablará Él, pero si usted abriese su vida y su corazón a Él, Él va a hablar. Así que, mientras continuamos, dé su atención a lo que el Espíritu quiere para usted experimentar, oír y hacer. Y planee ahora obedecer. Ore conmigo, por favor, que estaremos listos para recibirle y responder. Padre Celestial, reconocemos que eres Dios Altísimo. Santificado sea tu nombre en toda la tierra y en este lugar. Espíritu, ¿quién está aquí? Gracias por la verdad que tú nos das. Abre nuestros corazones y mentes esta mañana para recibir lo que tienes para nosotros hoy. Oramos que tú hablarás con nosotros específicamente y claramente. Protégenos, pedimos, Padre, de las distracciones que pueden prevenirnos de recibir tu revelación y reto a nosotros. Prometemos un avance que a ti nuestra atención daremos y nos prepararemos para responder. A ti nos entregamos por este propósito, por el mérito, con el permiso en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En el mes pasado compartí con ustedes durante nuestro servicio especial en el último viernes que Yahweh odia al pecado. Pero las buenas noticias es que el enojo de Yahweh para nuestro pecado en ninguna forma previene o limita su gracia a nosotros. Yahweh es el Dios de la gracia. Y esto es nuestro tema de hoy.
Si usted gustaría leer el pasaje conmigo esta mañana, podría encontrar el tercer capítulo de Génesis. En pocos momentos leeremos versículos de esta sección de las Escrituras. Primeramente, quiero que recordemos lo que sucedió en este capítulo. Adán y Eva están viviendo en comunión con Dios en el jardín del Edén, donde todo lo que necesitan está disponible. Y todos los seres vivos están en equilibrio armonioso. Entonces, un día, el gran engañador usa la serpiente para persuadir a Eva de desobedecer a Dios, y Adán acepta la invitación de Eva de unirse a ella en su rebelión. Su amoroso creador viene a ellos y les ofrece la oportunidad de confesar y recibir el perdón. Pero en cambio tratan de culpar a los demás, llegando incluso a culpar a Dios por su pecado. En respuesta, Dios inmediatamente pronuncia las consecuencias de su sublevación, que son personales y severas. Dios fue paciente durante la desobediencia de los primeros jardineros, pero no piense que Dios acepta el pecado. El Dios de la gracia reconoce la seriedad del pecado. En el servicio de viernes de enero, vimos que Yahweh de hecho odia el pecado. Él odia al pecado porque es desobediencia y sublevación. Dios odia al pecado porque el pecado desafía la presencia del Espíritu, quien está aquí. Él odia al pecado porque el pecado rechaza el poder del Dios Todopoderoso. Dios odia al pecado porque el pecado corrompe la imagen del Dios quien se comparte. Él odia al pecado porque el pecado pervierte el diseño perfecto del diseñador divino. Él odia al pecado porque el pecado niega la generosidad del proveedor generoso. Yahweh odia al pecado porque el pecado se mofa. ¿Quién es Él y qué es Él? El Dios de la gracia reconoce la seriedad del pecado. En el pasaje de esta mañana, veremos que la gracia de Yahweh es tan fuerte como su enojo. Mire conmigo, por favor, al versículo 21 del capítulo 3 de Génesis para ver la gracia de Yahweh. Empieza con versículo 21. Y Yahweh Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer y los vistió. 22. Entonces Yahweh Dios dijo: He aquí, el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Cuidado, ahora no vaya a extender su mano y tomar también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. 23. Y Yahweh Dios lo echó del huerto del Edén para que labrara la tierra de la cual fue tomado. Y 24, expulsó pues al hombre y al oriente del huerto del Edén puso querubines y una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. Posiblemente usted está confundido respecto con la selección de este pasaje como una demostración de la gracia de Dios. Esta es una demostración del enojo de Dios contra el pecado. ¿Cómo puede ser una demostración de su gracia? Pero esta pregunta, esta perspectiva refleja nuestra confusión acerca de la naturaleza verdadera de la gracia. Hemos
Hemos nos convencido que la gracia significa tratar el pecado como una cosa no seria. Ofendemos o le hacemos daño a alguien y nos disculpamos pidiendo perdón. Y creemos que la gracia significa que la persona debe actuar como si no hubiéramos hecho nada malo o al menos nada serio. Pero eso no es gracia. La gracia no trata el pecado como si no fuera serio. La gracia paga la pena completa del terrible pecado de otra persona, aunque usted no sea quien lo hizo. Tratar el pecado como si no fuera serio no es gracia. Tratar el pecado como si no fuera algo tan malo es una mentira. Una horrible mentira de Satanás, el maestro engañador. La gracia no niega el pecado. La gracia reconoce completamente la maldad de lo que cubre. Si no hay crimen, si no hay daño, si no hay maldad, si no hay pecado, no hay necesidad de la gracia. Si el pecado no es significativo, la gracia no es asombrosa, no es sublime. ¿Ya ve la gracia de Yahweh en estos versículos? Permíteme enseñarle. En estos versículos hay dos expresiones fuertes y claras de la gracia de Yahweh para los dos jardineros desobedientes. La primera expresión de la gracia de Yahweh es en versículo 21. Dios dice que Yahweh Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer y los vistió. En el jardín del Edén, el hombre y la mujer estuvieron seguros y desamenazados. Pero afuera del jardín, la tierra fue rigurosa y llena con peligro. Y la mujer y el hombre fueron expuestos y desamparados. El hombre y la mujer previamente habían intentado vestirse solos, pero todo lo que pudieron hacer fue juntar algunas hojas para cubrir miserablemente. Estaban tan tontamente autoabsorbidos como nosotros, pensando que la única consecuencia de su pecado que necesitaban cubrir era su propia vergüenza. Y por supuesto, ni siquiera podían hacer eso. Ellos y nosotros no prestamos atención, ni siquiera somos conscientes del daño a largo plazo o la destrucción generalizada de nuestro pecado. Como nosotros no tenían idea de los peligros destructivos que habían desencadenado con su desobediencia y mucho menos cómo protegerse de ellos. Y consecuentemente, el Dios de la gracia hizo por ellos lo que no pudieron hacer por sí mismos. Hizo para ellos cubiertas adecuadas para las amenazas del mundo duro que su pecado había corrompido. Y tenemos que ver que las vestiduras que Yahweh hizo fueron de la piel de animales. Así que requieren el sacrificio de los animales. Y este sacrificio fue un sacrificio de Dios. Fueron sus animales los que fueron sacrificados. Adán y Eva no tuvieron animales. Fueron los gerentes de los animales,
Pero Dios fue el creador, el dueño de los animales sacrificados. El sacrificio de los animales fue un sacrificio de Dios. Fue un sacrificio del Dios de la gracia. El Dios de la gracia sacrifica por los culpables. Y hizo Él el sacrificio antes de que los culpables lo solicitaran. No sabían lo suficiente como para pedirlo. No sabían que necesitaban el sacrificio de Él para protegerles de las consecuencias destructivas de su pecado. Ellos aún no habían reconocido su pecado. El Dios de la gracia se sacrificó por los culpables para proporcionarles lo que no podían proveerse y ni siquiera sabían que lo necesitaban. El Dios de la gracia es un Dios justo que no cancela las horribles consecuencias de nuestro pecado, sino sacrifica para protegernos de lo que no nos hemos hecho a nosotros mismos. El Dios de la gracia no canceló el diluvio que borró la maldad de su creación humana. Pero Él protegió a Noé y su familia de la destrucción, colocándolos en el arca. Este es el Dios de la gracia. El Dios de la gracia no canceló el vagar por el desierto de su pueblo desobediente, pero Él los mantuvo a salvo durante el vagabundeo para que pudieran regresar a la tierra prometida. Este es el Dios de la gracia. El Dios de la gracia no canceló el exilio de sus niños infieles, pero Él los conservó para que pudiera restaurarles para su propósito. Este es el Dios de la gracia. El Dios de la gracia no cancela el terrible castigo de nuestro pecado, pero en cambio pagó el castigo en nuestro favor en su sacrificio por nosotros en la cruz del Calvario. Y fue mientras todavía éramos pecadores que Cristo murió por nosotros. El Dios de la gracia no cancela los padecimientos y tribulaciones con los que nuestro pecado llena esta vida mortal. Pero Él nos empodera para victoria en esta vida y nos prepara para gloria en la próxima con Él por toda eternidad. Este es el Dios de la gracia. Este es el Dios de la gracia. Este es el Dios de la gracia. Gloria al Dios de la gracia. La gracia de Dios es que el sacrificio necesario para nuestro pecado es el sacrificio del único quien odia a nuestro pecado. El Dios de la gracia sacrifica por los culpables. Esta es la primera demostración de la gracia de Dios en nuestro pasaje. Y la segunda expresión de la gracia de Dios en este pasaje es la expulsión de la pareja del jardín. Ahora, quizás esto no parecía como gracia. Pero sabemos que la expresión de la gracia es esta de Yahweh porque hay una descripción de la razón para la expulsión. Versículo 22 dice que habría una posibilidad que el hombre y la mujer comerían del árbol de la vida y vivirían para siempre. Versículo 23 dice que esta es la razón por la cual ellos fueron expulsados afuera del jardín. Por lo tanto, esto fue la expresión de
la gracia de Dios. Permíteme explicarle por qué. Antes que Adán y Eva desobedecieran a Yahweh, tuvieron acceso a todos los árboles en el jardín con una sola prohibición. Esto significa que ellos tuvieron acceso al árbol de la vida también. Aparentemente, sin embargo, nunca comieron de este árbol. Antes de su desobediencia, este árbol había estado una fuente de la bendición de su Creador. Pero después de su desobediencia, este árbol había estado una maldición. Porque fue el árbol de la vida sin fin, no la vida eterna. Hay una diferencia entre vida sin fin y vida eterna. La vida sin fin es simplemente la vida que nunca termina. Continúa para siempre. Y debajo del castigo de nuestro pecado, la vida que nunca termina es una vida con corrupción y deterioro continuo, con debilidad y dolor creciente sin el alivio de la tumba. El árbol de la vida en el jardín del Edén no es la fuente de la vida eterna. La fuente de la vida eterna es el sacrificio de nuestro Salvador, Jesucristo. Uno puede pensar que la vida eterna que Dios nos ofrece por gracia es vida sin fin, pero eso es solo una parte de la verdad y no la parte más maravillosa. La vida eterna es vida sin fin, pero es mucho, mucho más. El Señor Jesucristo reveló la naturaleza auténtica de la vida eterna en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 3. Dijo, esta es la vida eterna. Es claro, ¿no? Esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. La vida eterna no tiene fin, pero eso es un rasgo de esto, esta no la esencia de esta. La esencia de la vida eterna es la vida en relación con el Dios verdadero, como es revelado por medio de Jesucristo. Y a todos quienes confían en Jesucristo son dados esta relación personal. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12, dice, a todos los que le recibieron a Jesucristo, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Una vida sin fin no es buenas noticias, a menos que es una vida de una clase diferente. En otras palabras, la vida eterna no es primeramente una vida con cantidad inacabable e inaguantable, pero una vida con calidad incalculable e inagotable. La vida eterna es la vida en la presencia continua de Dios, con la bendición inextinguible de Dios, con el poder inagotable de Dios. Y esta vida empieza aquí y ahora, cuando recibimos la oferta de su gracia y continúa sin fin. Sin gracia, la vida sin fin es una maldición inaguantable. En la gracia, la vida eterna sin fin es un don indescriptible e inconmensurable. Esta es la gracia de Dios. Esta es la gracia de Dios.
esta es la gracia de Dios. No hay palabras adecuadas para describir la generosidad de su gracia. No hay acciones suficientes para expresar gratitud por su gracia. No hay pensamientos lo suficientemente altos ni lo suficientemente profundos. Ningún sentimiento lo suficientemente intenso o sincero. Ninguna experiencia suficientemente profunda o espectacular como para igualar la maravilla de su asombrosa gracia. Por una vez estábamos perdidos y por su gracia somos encontrados. Estábamos ciegos y por su gracia ahora podemos ver. Nos queda nada más que deleitarnos en su gracia, celebrar su gracia, compartir su gracia con unos con otros y con los que ya no la han experimentado, alabarle por su asombrosa gracia con cada respiración, todos nuestros días, hasta esta vida ha terminado y luego comenzar de nuevo en el próximo. Nos quedamos sin nada más y no necesita nada más que exaltar al Dios de la gracia por toda la eternidad. Aleluya, gloria al Dios de la gracia. ¿Has aceptado este maravilloso regalo de la asombrosa gracia de Dios que ofrece a todos los que confían en Jesús como Salvador y Señor? La gracia de Dios, por la cual nos da la vida eterna, es descrita en el libro de Efesios en la Biblia, capítulo 2. Comenzando con versículo 1 lo dice: Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Es decir, sin la gracia de Dios, afuera de la gracia de Dios, antes de la gracia de Dios en tu vida, eres muerto en tus delitos y pecados. Yahweh dijo a Adán y Eva que morirían si comían del árbol del conocimiento de bien y mal. Y esto ocurrió. Cuando desobedecieron, su relación con Dios fue quebrantada. Y la relación quebrantada con Dios es la muerte espiritual. El castigo del pecado, que es la condición de toda persona sin Jesucristo. El pasaje dice: y Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Y con Él nos resucitó. Y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Por qué?
por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. Aleluya, amén. Si has aceptado el don de la gracia de Dios, de la relación personal por medio de la fe en Jesucristo, entonces tienes vida juntamente con Cristo. Has estado resucitado y con Él sentado en los lugares celestiales para recibir las sobreabundantes riquezas de la gracia de Él. Y ahora estás listo para crecer en tu fe y para aprender más y más respecto a convivir por fe y compartir la gracia de Dios con otros. Por lo tanto, esta mañana te invito, te desafío a hacer un compromiso en este momento para participar en los estudios bíblicos de nuestra iglesia y participar en el ministerio de nuestra iglesia para descubrir profundamente y expresar enteramente la gracia de Dios en y mediante tu vida. Y si usted nunca ha recibido la gracia de Dios por medio de fe en Jesucristo, quiero invitar a usted para recibirle en este momento. Oremos, por favor, todas las cabezas inclinadas, todos los ojos cerrados. Si usted nunca ha recibido a Jesucristo como su sustituto, y no lo ha reconocido como el Señor de tu vida, pero usted está listo para recibir la gracia de Dios hoy, usted puede usar palabras similares a estas para recibirle. Dios Todopoderoso, yo quiero arrepentirme de mi vida del pecado sin ti y empezar a vivir en una relación personal contigo. Gracias por enviar a Jesucristo para hacerlo posible al morir en la cruz. Yo confío en Él en este momento como mi Salvador. Por favor, empoderarme para vivir cada día como tu Hijo. Padre Celestial, nuestro juez justo y redentor paciente, el Dios de la gracia, reconocemos esta mañana que eres el Creador y Señor del universo. Gracias por el sacrificio de Jesucristo en la cruz en favor de nosotros. Y tu gracia por la cual ofreces a nosotros el pago para nuestro pecado. Y una relación eterna contigo en toda la eternidad. Perdónanos, Padre, por nuestro desafío de tu presencia. Nuestro rechazo de tu poder. Nuestra corrupción de tu imagen, nuestra perversión de tu diseño y nuestra negación de tu generosidad. Líbranos de nuestra arrogancia tonta. Llénanos con humildad y con tu poder para cumplir tus obras en nuestro mundo. Con entusiasmo a tu autoridad nos sometemos y a ti nos presentamos todo lo que tenemos y todo lo que somos. Estas ofrendas, nuestras propias vidas, para ser usados para tus propósitos, por el mérito, con el permiso, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.
bondad. Gracias por tu compasión. Gracias por tu inefable gracia. Enséñanos a no depender de nuestras fuerzas o nuestras habilidades, en nada, solo de ti. Señor, gracias porque evitaste que nuestros primeros padres comieran de ese árbol, porque entonces hubiéramos muerto eternamente y para siempre en miseria y desolación. Pero tu gracia, Señor, siempre nos protege. Tu gracia siempre ha sido dada y extendida hacia nosotros sin merecerla. Gracias por tu amor y por tu bondad. No hay palabras para agradecerte. No hay palabras para expresar nuestra gratitud a ti, Señor, pues fue tu gracia que nos dio vida eterna. Y desde antes de la fundación del mundo, tú tenías preparado esto para nosotros, Señor, y hoy estamos agradecidos. Y en agradecimiento queremos poner en tus manos un poco de lo mucho que tú nos has dado. Señor, pedimos que tú bendigas nuestros diezmos, nuestras ofrendas. No buscamos nunca comprar tu favor, pues nunca podríamos comprar con todo el oro del mundo tu favor. Solo queremos agradecerte. Y pedimos que tú bendigas estos diezmos y estas ofrendas para la gloria de tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que todo lo que soy bendiga al Señor, su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré, su nombre alabaré. Tu amor es grande. Tu amor es grande y eres paciente, y bondadoso es tu corazón. Por todo lo que has hecho, yo seguiré cantando. 10,000 razones para que todo lo que soy bendiga al Señor, su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré, su nombre alabaré. Con todo mi ser. Con todo mi ser cantaré, su nombre alabaré, su nombre alabaré. Padre, te adoramos con toda nuestra alma y con todo nuestro corazón. Tú eres digno de ser alabado, digno de ser glorificado con todo nuestro ser. Que todo nuestro ser bendiga al Señor. Tu palabra dice: bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre, y no olvides ninguno de sus beneficios, pues Él es quien perdona todas tus iniquidades y quien sana todas tus dolencias. Él es el que rescata del hoyo tu vida y te corona con favores y misericordias.
Padre, te damos gracias. Permítenos que durante la semana recordemos adorarte por tu gracia, exaltarte con nuestro estilo de vida por tu gracia. Señor, bendice a tus hijos, bendice a tus hijas. Llévales con bien a sus hogares, protégeles, guárdales, pero que sobre todas las cosas tu gracia sobreabunde en sus vidas. En el nombre poderoso de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Bendiciones, les esperamos el viernes. Bendiciones.